Hola, de nuevo por aquí. Bueno, tanto venimos hablando del cambio climático y vamos a decir qué es exactamente, porque mucho se habla, yo hablo mucho del cambio climático y a veces parece que habláramos como si fuera un plato volador que llegó y aterrizó, o que es algo que provoca la gente voluntariamente. Bueno, para desmistificarlo, voy a leer exactamente lo que escribí en este libro, Los Gritos de la Tierra 3, cuya primer parte está dedicada exclusivamente a explicar de esto que tanto se habla, del cambio climático, de la degradación de la tierra, de los recursos naturales. Pero, reitero, no es un plato volador, no es algo que provocamos voluntariamente y estamos cada vez con menos tiempo, pero sí de conocer el problema para reaccionar. Mi nombre es Estela Navone, soy ingeniera agrónoma. Toda mi vida profesional me dediqué a esto, a cambio climático, fundamentalmente a degradación de las tierras, que están íntimamente relacionadas ambas cosas, degradación de la naturaleza, si quieren llamarlo, deterioro de la tierra. Y yo quiero desde este lugar, desde este canal, desde los Gritos de la Tierra, explicarles lo que pasa, cómo es que nos vamos a quedar sin agua si no actuamos a conciencia, por qué la deforestación, por qué la pérdida de millones de hectáreas de bosques, en qué nos afecta y en qué nos afecta cada cosa, desde lo profesional, con esta base, pero con un lenguaje bien simple, para que todos entendamos en qué nos afecta, cómo directamente lo hace. Y en estos libros, Los Gritos de la Tierra, en donde participaron 32 escritores de todo el mundo, se cuentan historias que también las quiero compartir con ustedes, pero cada una con su escritor, que tienen distintas orientaciones, que viven en distintos lugares de este planeta y que lamentablemente compartimos la problemática. Les quiero leer entonces, ¿qué es el cambio climático? Muchas de las actividades que realizamos a diario, como calentar o enfriar nuestros hogares, transportarnos en vehículos que utilizan combustible fósil, y ahí aparece otro problema, porque no todo lo que es los vehículos eléctricos son ventajas, tienen sus desventajas que hablaremos oportunamente. Eh, las baterías funcionan con litio y el litio también se extrae de la naturaleza. Pero bueno, como yo ya les dije en otra oportunidad, yo no soy ni fomento que no se toque para nada la naturaleza, porque todos tenemos que movernos, todos tenemos que tomar agua, todos tenemos que alimentarnos, y con los 70 millones de personas que aumenta cada año viviendo en el planeta, necesitamos hacer un uso responsable de los recursos y una producción sustentable, o sea, que se pueda sostener en el tiempo y que no pase como este año, por ejemplo, que ya en este momento, hace 10 días, estamos en julio, se terminaron los recursos naturales disponibles para este año. Es decir, deja toda la producción de acá hasta fin de año, deja de ser resiliente. ¿Qué es resiliente? Poder recuperarse. Nosotros, la tierra, etcétera. Entonces, volviendo a cambio climático para empezar a entender. Decíamos que muchas de las actividades que realizamos al diario emiten dióxido de carbono, que este es el tris de toda la cuestión, emiten dióxido de carbono y otros gases agrupados bajo la denominación de efecto invernadero. Estos gases se concentran en la atmósfera y tienen un efecto similar al de un invernadero. La radiación solar queda atrapada como consecuencia de esa capa de gases y produce un aumento de la temperatura media global en la superficie terrestre, que es lo que se denomina calentamiento global. ¿Y en qué afecta todo esto
a los protagonistas de las historias que van a ser leídas por sus propios escritores, que tienen que ver con agua, con falta de agua, con deforestación, con la construcción sobre humedales, con minería, con extracción de petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, esas historias reales y eso que nos afecta directamente es lo que les voy a ir leyendo con cada tema, porque no es que le pasa a otro a miles de kilómetros y a mí no me va a afectar. No, eso no es así. Entonces, el cambio climático producido por el abuso de estas actividades y por la concentración de dióxido de carbono y otros gases provoca el calentamiento global. Ese calentamiento global aumenta los ciclos naturales. ¿Qué quiero decir? Siempre hubo olas de calor, pero ahora son más marcadas. Siempre hubo el fenómeno niño-niña. El fenómeno niño-niña, que ahora viene un niño, se los voy a explicar brevemente. O sea, aquí vamos a tener en este capítulo cambio climático y ENSO. ENSO es fenómeno niño-niña. Cuando las aguas del Pacífico, frente a Ecuador principalmente, pero en realidad son las que bañan las costas de Perú y Ecuador, aumentan la temperatura más de lo históricamente, del promedio histórico, llega el fenómeno del niño. Cuando bajan esa temperatura promedio, estamos en años de niña. ¿Qué quiere decir esto? Primero, se llama el niño porque la primera vez que lo midieron fueron pescadores peruanos que disminuyó su pesca y encontraban peces muertos, y fue para la época de Navidad. Entonces, dato de color, digamos, así no se lo olvidan. Cuando tomaron la temperatura del agua, se dieron cuenta que estaba mucho más caliente para la misma época que en otros años. Por eso se llamó el niño. El niño en cada lugar afecta de forma distinta. Por ejemplo, hasta hace unos 10 años se creía que este fenómeno niño-niña solo afectaba a América, todo el continente americano, América del Norte, América Central y América del Sur. En los últimos años se está comprobando que también, como casi todos los fenómenos que ocurren en la Tierra, en este caso el niño-niña, también afecta a Europa. Están las mediciones de los últimos años que también afecta a Europa. Este niño que está por llegar para América del Sur, particularmente para Argentina, Chile, Uruguay, o sea, para nosotros es niño, ahora voy a decir por qué. No es que sea solo niño para nosotros, pero ahora les cuento por qué. Está calculado, como está aumentando tan considerablemente la temperatura del Pacífico Sur, se calcula que ese niño va a llegar entre septiembre y octubre. Con él llegan a la región pampeana y a la región del NEA argentino y también al sur de Brasil, que ya empezó a ocurrir, y Uruguay, lluvias excesivas. Por otro lado, y esto lo he medido yo durante 30 años, así que la demostración científica es propia, en el noroeste argentino, cuando acá tenemos niño, tenemos niña. Es decir, ese niño, perdón, no es que tengamos niña, ese mismo niño que a nosotros nos provoca inundaciones, en el noroeste argentino provoca sequías, sequías extremas. Reitero, ese niño que en la región pampeana y en el NEA provoca inundaciones, en el noroeste provoca sequías extremas. Lo que quiero decir con este contraste, que el niño impacta de determinada forma, en una zona sube la temperatura, en otras zonas baja la temperatura. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que de la forma en que el niño afecta a una región, afecta diametralmente opuesto o distinto o ligeramente distinto en otra región. Todo esto es natural, estos ciclos fueron naturales, eran ciclos de 10 años, había 10 años de niño,
unos años de neutro, o sea, donde la temperatura del Pacífico no aumentaba ni disminuía, perdón, tenía un promedio histórico, y después venía una niña. Repito, esto desde que existe el Servicio Meteorológico Nacional, están las 1930, están las mediciones que demuestran que era cíclico. La campana era 10 años, entre 5 y 10 años el neutro y 10 años el otro fenómeno, niña o niño. Con esto, como digo, en unas zonas provoca inundaciones, en otras provoca sequía y al revés. La niña, que fue la que estuvimos viviendo desde hace unos cuantos años, tuvimos sequía en la región pampeana. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con el cambio climático? Estos ciclos se acortan y se hacen mucho más marcados. Si antes las inundaciones eran muy estacionales y podían durar un mes y abarcaban X miles de hectáreas, ahora las inundaciones son más prolongadas, por eso se habla de un super niño, y duran más de un mes y afectan más cantidad de hectáreas, muchísimas más cantidad de hectáreas. ¿Y esto por qué pasa? Por el cambio climático. Todos los fenómenos que siempre fueron cíclicos y naturales, ahora se vuelven caóticos. Ese es el efecto. Lo natural es cíclico. Lo fomentado o aumentado o disminuido, depende, por el cambio climático se vuelve caótico. Caótico e imposible de predecir. Pero ahí esto sigue siendo, tiene que ver con una escala de muchas millones de personas. Lo que sí pasa, y esto es muy importante entenderlo, que una inundación es mucho más dramática en una zona donde se urbanizó todo un humedal o donde se urbanizaron las zonas, los bajos, que eran bajos, siempre fueron bajos inundables, la tierra siempre estaba por debajo del nivel. Lo que pasa es que al urbanizarse se llenó de cemento y entonces la inundación es mucho más marcada y afecta a muchísimas más personas. Con esto quiero cerrar porque es tan importante entender que por un lado está lo natural, por otro lado está el cambio climático que aumenta, exacerba lo natural y lo vuelve más trágico. Y por otro lado está la vulnerabilidad de la región, del territorio, de la zona y de las personas, que vuelve más dramático aún ese desastre que fue aumentado por el cambio climático, pero que originalmente es natural. El terremoto en Venezuela, por ejemplo. Terremotos hubo cada tantos años. Y de esa magnitud, esa magnitud ocurre habitualmente en Japón y también ocurre en Mendoza, San Juan. Pero ¿qué pasa? Mendoza, San Juan o Japón están preparados con construcciones antisísmicas. Venezuela, lamentablemente La Guaira, no. Entonces, lo que es un desastre natural o un evento natural se convierte en desastre por la acción o inacción antrópica. Y les vuelvo a repetir antes de despedirme, los recursos naturales, la tierra no tiene color político, no es de centro o de derecha o de izquierda o de ningún partido político, es de todos nosotros, de todos los habitantes y tenemos que cuidarla, porque de eso depende nuestra vida. Nos vemos en la próxima.